Bueno, todo empezó, chicos, con justamente las revisiones en los inicios de la década del 2000, donde se estaban dando cuenta que había demasiada mortalidad gracias a esta patología. Pacientes que venían con infarto o miocardio no recibían el tratamiento óptimo, lamentablemente pues se complicaban e iban a choque cardiogénico. Entonces los expertos sugirieron hacer pues estudios y definir y sobre todo ensamblar pautas para que de esa manera pues se defina en qué se puede mejorar y sobre todo evitar la morbimortalidad secundaria a un shock cardiogénico. Es así que esta revisión del año 2008 es una de las primeras publicaciones de trascendencia internacional y mundial, diría yo, con el objetivo, pues repito nuevamente, de mejorar las pautas y obviamente optimizar el tratamiento. Siguiente. Entonces, el 2008, digamos, en la revista de Critical Care Medicine es donde se realiza, digamos, uno de los primeros artículos de renombre internacional para de esa manera tener bien claro de qué se trata el shock cardiogénico y cómo se maneja. Entonces, chicos, lo que hay que recordar es que shock siempre debe tener el paciente hipoperfusión. Si no hay hipoperfusión, como que podría considerarse que no estamos dentro de un paciente en shock. Así que, repito nuevamente, la hipoperfusión sería el parámetro clínico que siempre debe estar presente, en este caso, shock cardiogénico. Y que por lo tanto esto se debe pues a un gasto cardíaco disminuido y que puede tener una presión de llenado del ventrículo izquierdo que puede estar normal o incluso alto. Siguiente. Entonces, ¿cómo evaluamos clínicamente la hipoperfusión? Bueno, hay varias formas indirectas de definirla realmente, ¿no? Pero la más característica es el famoso llenado capilar. Algunas literaturas te dicen hasta 2 segundos, otras literaturas te dicen hasta 3 segundos de llenado capilar esperado como normal. Superado la barrera de los 3 segundos, se consideraría hipoperfusión. ¿En qué se caracteriza el shock cardiogénico? Bueno, definitivamente la presión arterial va a estar disminuida, puede haber una presión de llenado adecuado o incluso alto y la hipoperfusión. Siguiente. La definición hemodinámica de shock cardiogénico justamente tiene tres parámetros. El primer parámetro es de que la presión arterial sistólica sea menor de 90 milímetros de mercurio durante un tiempo pues prudencial de unos 30 minutos, incluso más. Con respecto a la otra variable hemodinámica tendremos el índice cardíaco, cuyo cálculo tendría que ser menor de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado. Y el otro parámetro sería la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que tendría que ser siempre mayor o igual de 15 milímetros de mercurio. Es casi lo mismo que decir la presión de enclavamiento pulmonar cuando estudiamos hipertensión pulmonar, ¿correcto? Siguiente. Sin embargo, la última revisión del año 2024, ¿sí? Esta es una de las más actualizadas, chicos, en la misma revista, el Critical Care, nos define de que podríamos entonces sacar, o mejor dicho, obtener una clasificación de shock cardiogénico. Siguiente. Y esa clasificación de shock cardiogénico justamente valora pues los parámetros correspondientes, ¿no? Uno de ellos es la hipoperfusión, que está justamente en la columna del lado izquierdo, la que está pintado de, bueno, digamos un mostaza. Y lo otro sale en los subtipos, en donde están pues en distintos colores. Entonces, el seguimiento es así. Ustedes tienen que valorar si hay hipoperfusión, ¿correcto? Obviamente esto es secundario pues a una patología cardíaca que cause justamente el shock, ¿no? Entonces, lo más frecuente, infarto agudo de miocardio, pero son múltiples causas. Entonces se valora, ¿hay hipoperfusión o no hay hipoperfusión? Por lo tanto, si hay hipoperfusión, va a haber disminución de la perfusión en órganos nobles, cerebro, corazón, riñones y el resto de órganos. Ejemplo, pulmón, el hígado, etcétera. ¿Qué parámetros podemos utilizar desde el punto de vista analítico? Definitivamente uno de ellos es el lactato, la hiperlactatemia. Y sobre todo si la hiperlactatemia supera el valor de 2 milimol por litro. Cuando ya es una hiperlactatemia severa, sería mayor de 4 milimol por litro. ¿Ok? Otro parámetro que podemos utilizar sería la saturación venosa mixta de oxígeno, que tiene que estar disminuida, generalmente menos de 70%. ¿Cómo se obtiene eso? Usted hace un análisis de gases, pero en lugar de tomar la muestra de la arteria, la toma de la vena.
Entonces son parámetros analíticos que te ayudan a definir. Muy bien, entonces todo empieza ahí. ¿Hay hipoperfusión o no? Si es que hay hipoperfusión, entonces nos vamos a la parte superior. Tenemos que valorar si hay hipotensión. Entonces, si hay hipotensión e hipoperfusión, eso se llama shock cardiogénico clásico. ¿Ok? En cambio, si hay hipoperfusión, pero no hay hipotensión, recuerden que la hipotensión se define con una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio y con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si hay hipoperfusión, pero no hay hipotensión, eso se llama shock cardiogénico normotensivo. ¿Sí? Repito, shock cardiogénico normotensivo. Y si se dan cuenta, lo que le dije al inicio, shock tiene que haber hipoperfusión, ¿correcto? O sea, en otras palabras, shock no tiene que haber necesariamente hipotensión, como este caso, shock cardiogénico normotensivo, ¿sí? Que es justamente que está en la columna de la derecha de color rojito. Entonces, pero sí es shock porque hay hipoperfusión. Ahora, retrocedamos a la columna de mostaza. Si no hubiera hipoperfusión, valoras igual, ¿hay hipotensión o no? Si no hay hipoperfusión y hay hipotensión, esto se llama pre-shock cardiogénico. ¿Sí? Pre-shock cardiogénico, las iniciales que están ahí, pre-CS. Muy bien. Y la pregunta es, y doctor, ¿y si no hay hipoperfusión ni hay hipotensión, qué tiene el paciente? Bueno, no tendría shock cardiogénico. Así de simple. ¿Sí? Entonces, eso es la clasificación, digamos, actualizada que se maneja pues en la literatura internacional en la revisión correspondiente a la última del año 2024. Siguiente. Vamos a valorar entonces ahora la epidemiología e incidencia. Como lo mencioné hace rato, la causa más frecuente, chicos, es el infarto agudo de miocardio. La mortalidad, a pesar de todos los avances en la tecnología inclusive y en procedimientos invasivos, lamentablemente todavía sigue siendo alta. Inclusive, algunos estudios a los 30 días de evaluación de un paciente con shock cardiogénico, la mortalidad todavía supera la barrera del 50%. Increíble, ¿no? 40-60% de mortalidad, a pesar de todo. Muy bien, siguiente. ¿Cómo es la situación nacional? Bueno, la situación nacional, chicos, es de que prácticamente, pues, todos los infartos agudos de miocardio que tengan segmento ST elevado, más o menos se complican con shock cardiogénico aproximadamente 11% de ellos. De todas maneras, esto de aquí es una revisión que hicieron los mexicanos en población peruana. Deducimos, o bueno, es una parte de la crítica al artículo, de que hay subregistro. Siguiente. Causa de shock cardiogénico, como lo mencioné, la causa más frecuente es infarto agudo de miocardio. Pero ahora, ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos? ¿Qué es lo que pasaría en un infarto agudo de miocardio para que cause el shock? Entonces, la más frecuente razón fisiopatológica, chicos, de un infarto agudo de miocardio que cause shock es la falla de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es la falla de ventrículo izquierdo. Más o menos un 74%. La siguiente en frecuencia sería la insuficiencia mitral aguda, secundario a el infarto agudo de miocardio. Y bueno, y las otras ya son más infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, rotura cardíaca, taponamiento cardíaco. Rotura cardíaca generalmente se produciría cuando hay rotura, por ejemplo, de cuerdas tendinosas o de los músculos papilares secundarios al infarto agudo de miocardio y por lo tanto causarían sangrado que llevaría al taponamiento cardíaco. Y las otras, que es la disfunción del ventrículo derecho, cuando ya es una falla cardíaca global o cuando hay una comunicación interventricular asociada. Siguiente. ¿Cuál es la localización más frecuente del infarto agudo de miocardio que de hecho cardiogénico? La respuesta es muy simple, la localización anterior. En segundo lugar, localizaciones múltiples, o sea, afectación más de un vaso, que puede ser coronaria derecha, puede ser la izquierda o la circunfleja. Con respecto a el tercer lugar, sería para el infarto agudo de miocardio inferior. Y finalizamos con el posterior, que sería la localización más infrecuente, chicos, de infarto de miocardio que de shock cardiogénico. Entonces, yo esperaría entonces que un infarto agudo de miocardio para que dé shock cardiogénico, lo más frecuente es de que sea anterior. Por lo tanto, ¿dónde se vería la elevación del segmento ST? Definitivamente en las derivadas precordiales. Siguiente. Bien.
Los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿quiénes son los que desarrollan el shock? ¿Son antes de llegar al hospital o después de llegar al hospital? La respuesta ya está definida en los estudios y dice bien claro. El 15% de estos pacientes con infarto agudo de miocardio ST elevado lo presentan al ingreso al hospital. Entonces, por lo tanto, significa de que es poco frecuente que lleguen chocados estos pacientes por infarto agudo de miocardio ST elevado. En cambio, el 85% restante sí tiene shock cardiogénico, pero en el transcurrir de las horas del infarto durante su hospitalización. O sea, en otras palabras, el shock, chicos, en infarto agudo de miocardio ST elevado le va a dar en el hospital. No es lo frecuente que vengan ellos chocados, ¿correcto? Bien, siguiente. La pregunta sería entonces, ¿cuánto más o menos en promedio aparece este shock cardiogénico en pacientes con infarto agudo de miocardio ST elevado? Según los estudios, más o menos 9.6 horas, chicos. 9.6 horas implica que desde que ingresó al hospital, en este caso al servicio de urgencias, más o menos ese es el promedio de horas en donde podría aparecer el shock cardiogénico. Por lo tanto, el paciente tendría la hipoperfusión y si es clásico, más la hipotensión. El motivo definitivamente porque ya hay una pérdida sustancial pues, de la función ventricular izquierda. Siguiente. ¿Y qué pasa con el infarto agudo de miocardio ST no elevado? ¿Hay alguna diferencia con el ST elevado? La respuesta es sí. La respuesta es sí. El infarto agudo de miocardio ST no elevado, chicos, se puede darle shock cardiogénico en más tiempo durante su hospitalización. Y como dicen los estudios, lo que está en rojito, 76,3 horas para que le dé el shock cardiogénico. Entonces, por lo tanto, significa que al tercer día, en promedio, podría pasar un shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio ST no elevado. Entonces, los pacientes con infarto de miocardio ST no elevados, hay que ser bastante cautelosos para brindarle su alta médica, porque ya se acaban de dar cuenta que hasta más de 72 horas, más de 3 días, tranquilamente ellos pueden irse al shock cardiogénico. Siguiente. Entonces hay una diferencia entre ambos, ¿verdad? Bueno, las razones fisiopatológicas, creo que ya lo mencionamos, la falla del ventrículo izquierdo que implica una falla de bomba cardíaca, puede ser que se extienda el infarto, puede ser que haya una disfunción ventricularia previa, un paciente con falla cardíaca crónica, con cardiopatía hipertensiva, con cardiomiopatía dilatada, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una disfunción ya ventricular previa, eso conllevaría pues a que se exacerbe y causaría pues las complicaciones y el shock. Y lo otro sería pues que se expande el infarto. Siguiente. Ahora, si un paciente tiene un infarto agudo de miocardio y se expande el infarto, entonces corre el riesgo mayor de ser shock. ¿Por qué? Porque probablemente la placa de ateroma que justo causó la formación del trombo está inestable. Y si está inestable, entonces significa de que puede volver a romperse. Y si se rompe, libera material protrombótico que al final conlleva a la formación del trombo y este trombo viaja a través de la sangre y obstruye una rama de la circulación coronaria. ¿Ok? Bien, complicaciones mecánicas de shock cardiogénico. Bueno, lo más frecuente definitivamente tiene que ser la insuficiencia mitral. Lo otro son la rotura ya de la musculatura papilar, por ejemplo. Una comunicación interventricular, rotura de pared libre cardíaca, taponamiento cardíaco por la sangre que se liberaría tras una rotura y el infarto del ventrículo derecho. Siguiente. ¿Hay otras condiciones que causarían el shock cardiogénico? La respuesta es sí. Por ejemplo, los estados finales de las cardiomiopatías. Bueno, las cardiomiopatías, chicos, hay varios tipos, ¿no? La hipertrófica, la restrictiva y la dilatada. Bueno, en resumen, las cardiopatías de este tipo son aquellas que no está justificada la razón de la cardiomiopatía por enfermedades crónicas previas. Ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera. O sea, no se sabe la causa, ¿correcto? Otra condición que causa el shock cardiogénico diferente al infarto agudo de miocardio sería la miocarditis, que más lo hemos visto, por ejemplo, por SARS-CoV-2 en la pandemia. El otro, que haya contusión miocárdica. Generalmente los accidentes de tránsito, pacientes que están justamente en sus automóviles de pilotos
Tienen un choque, entonces el timón puede chocar directamente contra el esternón y también causar una contusión miocárdica. La otra condición clínica es que hay un bypass cardiopulmonar prolongado también. El otro es que haya una depresión cardíaca secundaria a un paciente en sepsis. Es decir, hay un proceso infeccioso generalizado que lo lleva al paciente a sepsis, entonces sí, se puede deprimir el miocardio secundario justamente a estas sustancias inflamatorias. Siguiente. Con respecto a otras conducciones ya finales, digámoslo así, tenemos la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y para ello tendríamos que tener como ejemplos un problema de valvulopatía aórtica, una estenosis aórtica, por ejemplo, o podría ser una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y finalmente, cuando hay obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo, ya sería pues el tema de una valvulopatía a nivel mitral, una estenosis mitral. Siguiente. Bueno, y otras causas ya más infrecuentes serían pues los mixomas, la insuficiencia aórtica, inclusive hasta una enfermedad endocrinológica que es el feocromocitoma. Siguiente. Bueno, ¿qué características tendría un paciente en shock cardiogénico? Definitivamente pues va a tener una disfunción severa del mismo, va a estar cansado, fatigado, va a tener taquicardia en reposo, puede tener también disnea en reposo, el estado mental está bastante alterado, puede inclusive estar en un síndrome confusional agudo. Y la hipoperfusión de órganos, ¿no? Que debe haber siempre un monitoreo, al menos de cada 48 a 72 horas. ¿Para qué justamente sirve el monitoreo? Para de esa manera precozmente darnos cuenta si es que hay lesión de órgano, pues correcto. Y por lo tanto, entonces, eso implica que hay falla o disfunción de un órgano y eso, lamentablemente, pues, ensombrece el pronóstico. Por lo tanto, uno de los ejemplos característicos de analítica complementaria sería valorar función renal, valorar función hepática como mínimo. Siguiente. ¿Qué encuentras al examen físico? Que aquí, bueno, va a haber taquipnea, es decir, aumento de frecuencia respiratoria, en estado de reposo, llama la atención porque si está en reposo debería estar tranquilo, ¿no? Lo otro viene a ser la taquicardia también que puede estar en reposo y el llenado capilar que es fundamental. Siguiente. Cuando un paciente está en shock cardiogénico, generalmente hay un patrón que le llaman el famoso patrón moteado, que se asocia pues a extremidades inferiores totalmente pues de color violáceo, con hipoperfusión definida, y aparte de eso la piel estaba firia y podría inclusive estar sudorosa. Y eso, chicos, es por la hipoperfusión. ¿Ya? Hipoperfusión. Muy bien, siguiente. Ahí está la foto, siguiente para que vean la foto. Ahí está, miren cómo se forman como redes violáceas, ¿no? Ese es justamente el signo característico. Siguiente. El plan diagnóstico que tendría que hacer usted, definitivamente tengo que pedir todos los perfiles. Perfil hematológico, bioquímico, hepático, de coagulación. Otro va a ser definitivamente el electrocardiograma. Otro complementario pudo ser la ecocardiografía Doppler también. Entonces, eso es lo que justamente debieron haberle pedido, ¿correcto? A un paciente en esas características de infarto de miocardio que se va al shock cardiogénico. No olvidarse de una ecocardiografía Doppler, que bueno, dentro de sus capacitaciones del cardiólogo estaría justo este procedimiento. Y aparte de eso, pues hay que solicitarle para observar parénquima pulmonar y pedirle entonces una radiografía de tórax. Sino que el problema es de que mientras trasladan al paciente hasta la sala justamente de radiología, la mejor opción sería que la institución donde se encuentra el paciente justamente tenga disponibilidad de unos carriers, o sea, de una especie de carritos, que justamente pues ayudan a transportar cualquier máquina, por ejemplo, de radiografías. Y eso se llamaría radiografía portátil, ¿correcto? Siguiente. No olvidarse las enzimas cardíacas que siempre deben pedirle al paciente, sobre todo en condición clínica de sospecha de shock cardiogénico por infarto o miocardio. Muy bien, predicción de la mortalidad. Hay varios índices realmente, pero uno de los estudios demuestra que justamente el score YAP CHOP2 resultó bastante útil en predecir mayor mortalidad. Mientras más puntaje tenga, mayor mortalidad. Siguiente.
Este sería un ejemplo de los parámetros clínicos que se utilizan. Como se dan cuenta, uno de ellos es la edad, antecedentes previos de accidente cerebrovascular isquémico, la glucosa mayor de 10.6 milimol por litro, pero ese es milimol por litro, hay que convertirlo a miligramos por decilitro. La creatinina en milimol por litro también está, hay que convertirla en miligramos decilitro, igual que, no, pues el lactato normal, porque el lactato dijimos es en milimol por litro, ¿ya? Su unidad mínima, o mejor dicho, su unidad límite para pensar que es una hiperlactatemia tiene que ser mayor de 2, ¿ok? Muy bien. El otro sería el flujo TIMI, es decir, posterior a menor de 3, posterior justamente a una intervención coronaria percutánea. Y sale un puntaje correspondiente, que de acuerdo al puntaje que se obtenga, se mantiene pues la categoría baja, la categoría pues intermedia y la cantidad y la categoría alta o elevada. Bien, siguiente. Entonces, sacando este puntaje, repito nuevamente, el YAPCHOC 2 es bastante significativo sus resultados. ¿Cómo se predice mortalidad? Situación en nuestro país. Una de las mejores instituciones, chicos, que justamente aborda la cardiología clínica y la cardiología intervencionista es el Hospital del INCOR, que se encuentra en Lima. Entonces, de acuerdo a los resultados que obtienen en esta revisión siguiente, se define pues cuáles son las características actuales y definieron que la predicción de la mortalidad va bien o va de la mano con la elevación del lactato sérico. Y lo otro es de también que el SCORE-JAP 2 estratificó adecuadamente el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Entonces, se tienen las herramientas como para lograr mejorar justo lo más preocupante a nivel internacional, que es la morbimortalidad de estos pacientes. Muy bien, siguiente. Entonces, cuando nosotros justamente valoramos a un paciente con shock cardiogénico, lo que tenemos que saber es cómo tratarlo. Porque no solamente lo importante en medicina clínica es de que ustedes examinen al paciente, lo interroguen lo más pronto posible, lo examinan y definen si hay algunos hallazgos clínicos complementarios. Y posteriormente o en paralelo, usted le solicita justamente una serie de interrogantes al paciente y una serie de el examen físico y una serie de análisis correspondientes. Y tiene que darle tratamiento. ¿Puede certificarlo? Claro que sí, porque de eso es tratamiento. Por ejemplo, si un paciente tiene hipoperfusión, entonces yo tengo que darle una molécula que le mejore la perfusión. ¿Sí? Ese es más o menos el secreto. Entonces, siguiente. En tratamiento de shock cardiogénico, bueno, tenemos varias revisiones. Una de las mejores es justo esta del año 23. Hay otras revisiones también del mismo artículo mencionado previamente de la clasificación shock cardiogénico. También tiene algo parecido, por no decir prácticamente similar. Entonces, acá un paciente que tiene shock cardiogénico, repito nuevamente, es una emergencia médica, quirúrgica y que tiene que estabilizarse lo más pronto posible. Siguiente. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento? Bueno, cuando es un shock cardiogénico clásico y cuando hay hipoperfusión, chicos, nunca olvidarse el uso de una molécula importante que se llama, su categoría se denomina vasopresor. Y estos vasopresores, bueno, tienen ciertos efectos, pues, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la presión arterial sistémica y todo ello. Ahora, siguiente. La pregunta sería, ¿cuál será esos vasopresores para justamente utilizarlo? Definitivamente es noradrenalina. Noradrenalina. La pregunta sería, doctor, pero que justamente se mencione dopamina, la molécula, digamos, pues modelo para justo este manejo. Es interesante lo que sería una tingencia de su parte, si es que lo dijeran, pero definitivamente no, eso ya quedó atrás, ya quedó atrás. Dopamina no es la primera línea de manejo para shock cardiogénico en el rubro de inotrópicos, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué molécula era antes? Dopamina, pero lo malo es de que tenía efectos adversos. Una de ellas, taquicardia, y lo malo también es de que incrementaba el consumo de oxígeno miocárdico, o sea, por lo tanto, aumentaba el trabajo
a nivel cardíaco y por lo tanto todos sus índices se alteraban. Siguiente. Ese es el artículo que derrumbó prácticamente a dopamina. Publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2010, como observan, en donde compararon al efecto de dopamina y noradrenalina en el tratamiento de shock. Entonces demostraron los estudios que definitivamente noradrenalina no tenía los efectos adversos mencionados previamente por justamente fue grupos comparativos, ¿no? O sea, un paciente en shock con dopamina, un paciente en shock de características similares o parecidas con la otra molécula, noradrenalina. Entonces, ambas fueron efectivas en tratar de mejorar la perfusión y todo ello. Lo malo es, repito nuevamente, es de que los efectos adversos de dopamina son peores. Muy bien. Siguiente. Entonces, por lo tanto, ¿cómo manejan un shock cardiogénico? Tienen que manejar los chicos con noradrenalina. ¿Ok? Siguiente. Si lo manejamos con noradrenalina, ¿cuáles son, digamos, pues, sus utilidades de esta molécula? Entonces, uno de ellos es que es importante efecto de activación de digamos, pues, el sistema alfa-adrenérgico, que no tiene efecto beta 1, por lo tanto, no implica lograr taquicardia secundaria a algún fármaco. ¿Ok? ¿Qué más hace noradrenalina? Restaura la presión arterial a dosis variables. Y aparte puede tener un efecto sinérgico con dobutamina. Siguiente. Entonces, repito, grupo de dopamina, grupo de noradrenalina, mejor resultados tuvo noradrenalina. Muy bien. Entonces, una vez que se logra estabilizar al paciente, ya lo lograste colocando noradrenalina, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Es la administración de dobutamina. Repito, es la administración de dobutamina. ¿Por qué no se ha dado algunos estudios que comparen de repente solo dopamina con otras moléculas, no necesariamente noradrenalina? Bueno, la verdad es que sí se ha probado con varias y todas dieron los efectos adversos lamentables, ¿no? Por lo tanto, se vio otra mejor opción y como en su mecanismo de acción de esta molécula está justamente la formación, ¿no? La formación de justamente un paciente con shock cardiogénico, siempre va a tener hipoperfusión, repito nuevamente, y por lo tanto va a haber formación de ciertas sustancias que favorecen al shock. Y una de ellas es el lactato, como lo mencioné hace rato. Y ese lactato elevado te va a dar acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica es contraproducente, es contraproducente para el miocardio. ¿Se dan cuenta? Entonces es como un círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, si una vez tú corriges esa hipotensión y esa hipoperfusión, entonces la molécula que inmediatamente tienes que administrar se llama dobutamina. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿y yo podré usarlo antes la dobutamina, antes que poner la noradrenalina? La respuesta sería no, que estás en un error. Tiene que ponerse justamente después de que ya estabilice el shock con el vasopresor. Recién ahí coloco dobutamina. Antes no. Doctor, ¿y por qué no antes? Bueno, predispones a arritmias cardíacas, ¿sí? Hay que tener cautela. Muy bien. Siguiente. Les presento la foto de la bomba de infusión, el que está en la parte inferior de la derecha, ¿ok? Entonces, esta bomba de infusión, el objetivo es pasar cualquier molécula o sustancia en mililitro por hora. Entonces, si pasa cualquier molécula o sustancia en mililitro por hora, entonces yo convenientemente tengo que justamente utilizar esta fórmula para saber cuántos mililitros por hora le corresponde a mi paciente, que voy a manejar ahorita con noradrenalina, por ejemplo, para comenzar. Muy bien, entonces utilizamos, digamos, no fórmula, sino es conversión de unidades, ¿no? Acá estaríamos utilizando más el tema de la regla de tres compuesta, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces dicho esto, empezaremos. La fórmula, que realmente no es una fórmula, sino es conversión de unidades, empieza con el número que implica microgramo kilo minuto. Ya, pues eso es teórico. ¿Por qué? Porque justamente la noradrenalina tiene su dosis mínima y también su dosis máxima.
Bien, con respecto a el valor de microgramo kilo minuto, cada molécula ya tiene patentado cuánto es ese valor. Y la dosis mínima y la dosis máxima. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese microgramo kilo minuto, ¿con qué objetivo lo puse allí? Con el objetivo de dividirlo entre la concentración de la solución para que mililitros sea parte del rubro que sería numerador. Y finalmente, la hora aparecerá porque ahí dice minuto, pero una hora es 60 minutos. Se convierte en las unidades entonces. Y lo divide entre la concentración de la solución. Pero para yo hacer la concentración de la solución, justamente se necesita saber las dosis correspondientes, de acuerdo a la literatura médica. ¿Ok? Entonces, siempre debe haber dosis mínima y dosis máxima. Ahora, ¿con qué objetivo hago esto? Para anular microgramo, para anular kilos, para anular horas, se va justamente a hacer el cálculo de acuerdo a la dosis inicial permitida. Entonces, si es así, se reemplaza valores, pero para eso también yo tengo que saber en cuánto lo diluyo. Entonces, siguiente diapositiva. Siempre, chicos, noradrenalina tienen que diluirlo en dextrosa, ¿ya? Y tienen que saber la concentración de la ampolla. Entonces, ahí les estoy justamente enseñando la noradrenalina y está su dosis de inicio. Ok. Ahora, con respecto a cómo se coloca, bueno, repito, no es sencillo a veces porque lo ven árido, sí, pero yo relativamente creo yo que es más bien sencillo, sino que siempre hay que hacer refuerzos, ¿correcto? Bien, entonces la molécula tiene que saber de cuánto viene. Entonces la respuesta es 4 miligramos. Bien. Entonces, si sabemos la forma de presentación de la ampolla, noradrenalina, para su información, chicos, viene de 4 miligramos. Y viene justamente la concentración 4 miligramos, ¿no? Y podría ser por 1 mililitro, ¿no? 4 miligramos, 4 mililitros. O sea, la concentración es 1 miligramo mililitro. Muy bien. Ahora, con respecto a el tema del reemplazo de la dosis, claro, tú empiezas con la dosis más baja. En este caso, 0,05 sería, ¿no? Pero ya es muy inefectiva, ¿no? Te das de frente con 0,1. Bien. Ahora se reemplaza valores. Siguiente. Se reemplaza valores, pero siempre la noradrenalina, chicos, sería 2 ampollas diluidas en una hidratación, que puede ser, como tiene noradrenalina, tendría que ser dextrosa, no queda otra. Bien, entonces lo que hacen es 100 mililitros de dextrosa y 2 ampollas de noradrenalina, entonces reemplazan los valores. Bien, entonces se reemplazan los valores en la fórmula previa y se obtiene la cantidad de mililitros por hora. Retrocedan. Ok, entonces para que vean ahí justamente la presentación de la noradrenalina, 4 miligramos, 4 mililitros. Y aparte de eso, ¿cómo lo va a calcular usted? Entonces retrocede para que se entienda la parte final. Entonces lo que se hace es, sí, retrocede, cole hasta la fórmula, muy bien. Reemplazan los valores, entonces yo quería dar 0,1, ¿ok? El peso se mantiene, el peso ideal 60. Y la concentración de la solución, si son 2 ampollas en 100, entonces significa de que, significa que el paciente en primer lugar está pues en situación delicada. Número dos, que tengo que calcular bien la dosis porque la concentración que voy a indicar en una unidad de tiempo, lo más probable es que no sea la misma después de varios minutos. ¿Y por qué no decir horas? Es que las indicaciones de un paciente de choque cardíaco, chicos, es dinámico. No puede ser que ya hagas un estudio, hagas una corrección en su tratamiento y ya lo vemos mañana. No. Tiene que estar bajo monitoreo. ¿Ok? Reemplazan los valores y se dan cuenta cuánto saldrá. Siguiente. Lo mismo se puede hacer con la dobutamina. Entonces, para todas esas moléculas se utiliza justo esa fórmula. Por ejemplo, acá ahí miren, hay un ejemplo. 100 mililitros, 2 ampollas, sacando los cálculos, sale más o menos 4,5 cc por hora, ¿no? Claro, y lo de abajo que aparece es cuánto va a durar. Bueno, va a durar
lo que tenga que durar de acuerdo al volumen de la solución. Entonces, si nosotros lo pasamos a 45 cc por hora, va a demorar bien poco. Entonces tendríamos que concentrar las ampollas, ¿ya? Bueno, pero ahorita eso es parte de la terapia, pero al menos ya saben la base, de dónde sale esa fórmula. Siguiente. Bueno, se concentraría más altas cuando ya se tiene que usar más dosis, tiene que aumentar la concentración, no queda otra. Seguimos. Con respecto ahora a... Sí, ya sigue porque eso es cuando concentras más, ¿no? La molécula. Y ahí está la dosis de dobutamina, como se observa, ¿no? Igualito, 2 ampollas, que puede ser cloruro de estroza, en 100 mililitros de la solución. Entonces se reemplazan los valores, yo quiero 5, por ejemplo, se calcula y ahí está el cálculo. Me sale 3.6 con peso de 60 kilos, ¿correcto? Y si fuera 20, sale al otro lado, 14,4 cc por hora. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Siguiente. El soporte hemodinámico. El soporte hemodinámico tiene dos factores. Uno de ellos, el soporte ventilatorio y el soporte de balón de contrapulsación intraórtico. Bien, entonces en el soporte ventilatorio necesito qué modalidad de ventilación mecánica puedo utilizar a un paciente con shock cardiogénico. Siguiente. El soporte ventilatorio que usted podría justamente indicar es que tenga en primer lugar una modalidad controlada por volumen, que el paciente esté bien sedado, que el paciente no esté combatiendo pues con justamente el oxígeno, de repente agitado y todo eso, no, ¿correcto? La ventilación mecánica usualmente se utiliza pues el PIC más o menos de 5 milímetros de mercurio como mínimo. Lo otro es que el soporte ventilatorio te da pues estabilización, no ves que está protegida la vía aérea y todo ello. Entonces eso es justamente lo importante de la ventilación mecánica, porque también la idea es de que disminuye el consumo de oxígeno y la respuesta es que sí, sí está disminuyendo el consumo de oxígeno. Bien. Entonces, la ventilación mecánica, modalidad deseada en shock cardiogénico, controlada o control por volumen. Bien. Entonces, conclusión, los pacientes con shock cardiogénico, ¿todos tienen que ir a ventilación mecánica? No, pues se define, ¿no? Riesgo-beneficio. ¿Ok? Da seguridad y estabilización, disminuye el consumo de oxígeno y controla lo que sería terrible, ¿no? Un edema agudo de pulmón. Bien, seguimos. Con respecto ahora a lo que corresponde al balón de contrapulsación intraórtico, generalmente las evidencias científicas que tanto de la AJA como de la Comunidad Europea definen que para que yo mejore la perfusión de órganos, yo debo permitir que la diástole justamente se distienda. Claro, y eso tendría que justamente suceder, ¿no? Con el objetivo de que mejore la irrigación coronaria. ¿Cuáles serían sus efectos de este balón? Bueno, si es que hay una disminución presistólica, puede reducir poscarga, puede reducir consumo de oxígeno, o sea, son bastante buenos justamente los productos finales, ¿no? De todo el manejo que se hace en un paciente con shock cardiogénico. Bien. Pon la imagen siguiente para que más o menos se entienda. Entonces, si se dan cuenta, en la imagen, la parte superior está justamente, bueno, digamos que superior solamente de la zona de la aorta, ¿no? Un dispositivo tubular, amarillento, mostaza, ¿no? Y la idea es de que este balón se insufle en el momento correcto. La pregunta sería, ¿cuál sería el momento correcto entonces? El momento correcto será cuando justamente el paciente está en diástole, es decir, está en llenado ventricular, pasa un determinado tiempo y luego inmediatamente digamos, pues, lo dirige, ¿no? Lo dirige, ya que en sístole se dirige nuevamente la sangre para que de esa manera sea nuevamente bombeada. Ese es el principio, más que todo, ¿no? Entonces, ¿por qué en diástole prácticamente no se hizo mucho? Por el tema, pues, de ¿ya? Entonces, en sístole está totalmente contraído, está totalmente contraído y por lo tanto no se va a poder, este,
no se va a poder entonces de esa manera valorar, por ejemplo, pulsos de manera óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está el dispositivo actuando, ¿ok? Repito, en sístole es para permitir que la sangre de la aorta llegue justo a los tejidos. Y cuando es en diástole, ahí se insufla para que de esa manera permita, pues, justamente regresar la sangre hacia la circulación central, es decir, a nivel arterial. ¿Ya? Bien, seguimos, siguiente. ¿Cómo se trata un shock cardiogénico, pero cuando es de ventrículo derecho? Es una excepción a la regla, ¿no? Acuérdense que nosotros dijimos de frente noradrenalina y luego de estabilizar la radio, justamente la dobutamina. Pero no, o sea, ¿qué pasa en el ventrículo derecho? En el ventrículo derecho, como tiene tendencia justamente también a la hipotensión y al shock, entonces lo que sucede es de que primero lo que se tiene que hacer en paciente con infarto agudo miocardio ventrículo derecho es hidratarlo, porque estos pacientes nunca van a justamente, nunca van a ser el manejo inicial con noradrenalina, pues tiene que hidratarse. ¿Por qué? Porque justamente el ventrículo derecho demanda un problema a nivel de la circulación coronaria que justamente irriga la parte inferior del ventrículo izquierdo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, debería haber una afectación tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho, y eso lo vemos con las derivadas precordiales derechas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, conclusión, el manejo de infarto agudo de miocardio con shock cardiogénico en ventrículo derecho tiene que ser justamente en primer lugar la hidratación y luego si no funciona recién los vasopresores. Bien. Otra cosa, cuando justamente hay un infarto de ventrículo derecho, la expansión de volumen hasta lograr una presión venosa central de 15 milímetros de mercurio sería uno de los objetivos también. Siguiente. Bueno, esto es básicamente lo que sucede cuando justamente está infartado el ventrículo derecho. Se expande con volumen y se va a obtener una presión venosa central mayor de 15 milímetros de mercurio. Si se logra eso, ya no tiene sentido hacer más cosas. Siguiente. Bien, y por lo tanto, si no mejora con la hidratación, tienes que dar el mismo protocolo que lo dije, ¿no? La adrenalina primero, una vez que estabilizas la hipoperfusión, entonces inmediatamente lo que haces es añadirle un inotrópico. En este caso, pudo ser, en efecto, ¿no? Dobutamina. ¿Levosimendan es otra opción? Sí, sino que el problema es costos y, bueno, son caros, etcétera, etcétera. Pero sí también podría ayudarse. Siguiente. ¿Qué hay de medicina basada en evidencia respecto al shock cardiogénico, chicos? Bueno, definitivamente lo que hay, muchachos, es de que, aparte de que hay muchos problemas y que hay mucha mortalidad, se ha demostrado en los estudios que solo una herramienta terapéutica realmente logra justamente el objetivo. Siguiente diapositiva. Si un paciente regresa justamente de su casa, está, bueno, de repente está con consumo de comida muy copioso y todo eso, entonces se hacen los estudios para de esa manera definir cuál es la terapia efectiva y lo que nos interesa es que disminuya la frecuencia en el tiempo de estos pacientes y aparte de eso, la estancia hospitalaria sea más ligera. Entonces, por ejemplo, uso de dobutamina, uso de noradrenalina, lo que corresponde justamente también al tema de las carnes derivadas de mamíferos como peces, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas estrategias terapéuticas ha demostrado disminuir la morbimortalidad en este tipo de pacientes? Entonces, la respuesta salta a flote. La causa más frecuente, chicos, es justamente la acantosinígricas, que implica resistencia a la insulina. ¿Ya? Bien. Balón de contrapulsación intraórtico, ¿baja la mortalidad? La respuesta es no. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, justamente sale pues para probar con otras moléculas. Repito nuevamente, con análogos. Y habría que valorar la respuesta. Con respecto a la precocidad que llegue el paciente a una institución, rápidamente uno determina de que definitivamente pues no es la tendencia
a mejorar rápidamente, ¿no? Porque realmente el shock cariogénico, cuando está presente, el riesgo de mortalidad es altísimo. Es altísimo, ¿ok? Entonces, ¿cuál de todas esas estrategias terapéuticas no ofrece, o mejor dicho, ofrece justamente mejoras en la mortalidad? Bueno, lo único, chicos, es el procedimiento invasivo de angioplastia primaria. Es lo único. No hay más. No hay más. Y por lo tanto, una vez lograda la perfusión tisular adecuada, recién ahí, su historia, ¿no? Entonces, conclusión. El cateterismo cardíaco, la angioplastía primaria y sus efectos correspondientes conllevan a el desarrollo de justamente mejorar la mortalidad. Entonces, la angioplastía primaria lo único que logra es eso. El resto, bueno, ni levosimendan ni nada, por si acaso. ¿Ya? Entonces, conclusión, shock halogénico, si se presenta, que se enciendan las alarmas, ¿eh? Que se enciendan las alarmas antes que sea demasiado tarde. Bien. Entonces, de todas las estrategias clínicas, perdón, terapéuticas, ¿cuál es la que mejora la mortalidad? Solamente es la angioplastía de rescate o primaria. Nada más. Muy bien. Siguiente. Perfecto. ¿Preguntas? Mientras va cargando su compañera el otro tema, cardiopatías congénitas. Conclusión. Todo paciente con shock cardiogénico va a tener que utilizarse el vasopresor. ¿Cuál es el vasopresor ideal? Noradrenalina. ¿Y por qué? Porque dopamina causaba más efectos adversos, como por ejemplo taquicardia o arritmias cardíacas incluso. ¿Okay? Después de estabilizar la presión, la hipoperfusión con la presión arterial, bien. Entonces, conclusión. Primero el vasopresor, luego el inotrópico. ¿Ok? No se olviden. Cardiopatías congénitas. Siguiente. Chicos, las cardiopatías congénitas realmente pues son una entidad clínica que corresponde más que todo a la población pediátrica, ¿no? Sino que acá el abordaje son aquellos niños, digámoslo así, que no se resuelven sus cuadros desde la infancia. Siguiente. Por lo tanto, entonces, lo que habría que definir es, sí, siguiente diapositiva. Lo que deberíamos definir, la cardiopatía congénita, en qué frecuencia se da, ¿no? Entonces, más o menos, según las literaturas diferentes, el 1% de la población mundial es niño. Bien. Anomalía estructural funcional, tanto del corazón o sus grandes vasos, como consecuencia se altera pues todo el desarrollo del corazón. Más o menos el 1% de los recién nacidos tiene cardiopatía congénita. Siguiente. Entonces, en Perú, nuestro país, se dio una incidencia estimada, siguiente, y la verdad que se parece a las instituciones hospitalarias. Siguiente para que vean cuál es el que gana. De todas las cardiopatías congénitas acianóticas, el que manda es la comunicación interventricular anterior. La comunicación interventricular. Siguiente. ¿Y qué pasará cuando son cardiopatías congénitas que justamente afectan a nivel del encéfalo, ¿no? Y ahí se olvidan de algo, pues que siempre debe haber ante un paciente con características clínicas de falla cardíaca, arritmias y todo eso, y encima tener ese electro que justo han obtenido, llama la atención, llama la atención. Siguiente. Cuando tienes un paciente que nace con una cardiopatía congénita, inmediatamente debes hacer las derivaciones correspondientes y decidir cuál es su mejor destino, para que refuercen, por ejemplo, su terapia cognitiva, su terapia conductual, terapia de la y todo eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué características clínicas pueden, digamos, pues, manifestarse en pacientes de este tipo?
Entonces, repito, ¿qué características clínicas te dará justamente un paciente con cardiopatía congénita? Entonces va a tener cianosis, que usualmente puede ser una cianosis central, puede haber también soplos cardíacos, sobre todo el predominio del foco pulmonar, alteraciones del ritmo y falla cardíaca derecha. ¿Ok? ¿Qué anomalías cromosómicas asociadas se encuentra usted con granulomatosis, ¿no? Bien. Los pacientes que tienen justo una cardiopatía congénita generalmente van a tener trastorno del ritmo cardíaco, van a tener signo de falla cardíaca, pero acá no es lo clásico, ¿no? No es que irritación yugular, crepitantes, no. En paciente pediátrico, es decir, más pequeño, la dosis varían de acuerdo al kilo de peso. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a ver algunas fases de todas estas cardiopatías congénitas. La más frecuente es la trisomía de par 21. Bien, siguiente. Trisomía del par 21 es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, especialmente de tipo asianótico. Lo que observan en la imagen, justo la misma característica de la fascia, y tenemos en la mano un pliegue, ¿no? Como una lesión deprimida, como un surco. Entonces, ese pliegue, por si acaso, se llama pliegue simiano. Y el pliegue simiano, justamente, es algo bien característico en esta patología. Ojo, característico, no significa que único, ¿ok? Bien. Entonces, estos pacientes, valorándolos y viendo sus facciones, podemos definir qué hipótesis diagnóstica tienen. Siguiente. La cardiopatía congénita más frecuente, entonces, síndrome de Down. Sus afectaciones, de todo. Persistencia conducta arteriosa, CIA, comunicación interauricular o interventricular. Y por último, tetralogía de Fallot. Siguiente. Bien, siguiente. ¿Cómo son las cardiopatías congénitas más frecuentes en este tipo de pacientes con esa cromosomopatía? Estos son los colombianos. Siguiente. Casi igual, ¿no? Casi igual, de acuerdo a la literatura internacional. Comunicación interventricular, la más frecuente. Siguiente. Bien. La comunicación interventricular perimembranosa sigue siendo la que está en la vanguardia, o sea, la más frecuente. Siguiente. Los pacientes con otras cromosomopatías podrían también tener el problema. Siguiente. Por ejemplo, síndrome de Edwards, estatistomía, conllevaría micrognatia, conllevaría microcefalia. El pataos es como si tuviera un solo ojito, ¿no? Este va a ser justamente esta patología se va a asociar según la historia a los que, digamos, pues, a los investigadores de esa época les llamó la atención que justo tuviera solamente un solo ojito, es como si fuera pues el cíclope, ¿no? Sirvió pues de base a los, bueno, los novelistas, ¿no? Que crearon sus obras, ¿no? Seguimos. Bien. Con respecto al Turner, es la cromosomopatía alterada ligada al justamente al sexo. Su característica, como observan en la foto, es cuello alado, o sea, como si tuviera pliegues, ¿correcto? Ese es el famoso cuello alado, llamado también pterygium coli. Seguimos. Con respecto a la otra cromosomopatía, siguiente. Esta cromosomopatía, llamada también síndrome mayudo de gato, que es síndrome Kriduchat, también produce las diferentes afectaciones orgánicas congénitas. CIA, CIB, ductus arterioso. Seguimos.
Este síndrome tiene una característica interesante porque justo su puente en la nariz es bastante ancho, incluso sus cejas tienen una dirección oblicua dirigida hacia abajo. Entonces, esto nos hace pensar en los avatars, ¿no? Los avatars se basaron realmente en un síndrome de este tipo, los Wolf-Hirschhorn. ¿Ok? Muy bien, siguiente. Tenemos una enfermedad endocrinológica, ¿no? De trascendencia genética que se llama síndrome de DiGeorge. También te puede dar esas cardiopatías congénitas y te puede dar alteraciones como tiene problemas de paratiroides, entonces te da alteraciones de absorción en el calcio. ¿Seguimos? Bien, entonces tenemos dos tipos de cardiopatías, las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas, justamente pues su nombre lo dice, no tienen cianosis. Siguiente. Bien, tenemos dos subtipos, el cortocircuito y sin cortocircuito. Con cortocircuito significa que hay un hiperflujo pulmonar y por lo tanto estamos hablando de CIA, resistencia conductor arterioso, CIB. Si el flujo fuera normal, entonces estaríamos hablando de dos patologías, solo la estenosis aórtica congénita y la cortación de aorta. Muy bien. Siguiente. Hablemos de cada una de ellas. Comunicación interauricular. Siguiente. Con respecto al desarrollo embrionario, definitivamente todo empieza más o menos tercera semana, ¿no? De gestación, donde se producen toda la formación de los septus y los ostium. Los ostium son los orificios aparecidos y los septos son la envoltura, justamente, ¿no? De una determinada cavidad. Va a haber comunicación entre ambas aurículas, por lo tanto la sangre se va a mezclar. Muy bien, y tenemos varios defectos, ¿no? Por ejemplo, cuando es siguiente diapositiva para que entienda, cuando es un defecto, por ejemplo, de solución de continuidad en la fosa oval, entonces eso es uno de los subtipos más frecuentes. Siguiente, bueno, es más frecuente en mujeres, ¿no? Siguiente. 4 subtipos de comunicación interauricular, que tiene que ver con la parte anatómica. Siguiente para que entiendan. Ahí está el gráfico. Cuando es justamente la solución de continuidad en la fosa oval, eso es ostium secundum. En cambio, cuando justamente es un defecto en el mismo tabique interventricular, ya es un ostium primum. Y podría haber también el seno venoso, como estás observando. Bien. Siguiente. ¿Qué características tiene el paciente con CIA? Puede ser totalmente asintomático. Incluso alguna vez tuve un caso de una dama de 75 años y recién le detectaban el soplo justamente característico en el foco pulmonar. Y al final, sí, pues te hizo pensar en una cardiopatía congénita, sino que no fue demostrado, ¿no? Hasta que llegó ¿no? Llegó a un servicio de urgencias. Hallazgo de insuficiencia cardíaca característicos, no acá, repito, son pequeños, no se va a usar pues lo que usualmente se realiza para el adulto joven, ¿no? Bien. Entonces, entre sus características sintomatológicas estaría el soplo de foco pulmonar, el segundo río estaría desdoblado, hay signos de falla cardíaca, están con hipersudoración o disnea de esfuerzo. Seguimos. ¿Cómo es la radiología de la comunicación intraauricular? Bueno, sencilla, porque todo lo que es el lado derecho, auricular derecha, va a estar dilatado, el arco pulmonar también, el arco aórtico sí, más bien se empequeñece, ¿ok? Y hay vascularización pulmonar. Siguiente. ¿Cómo se hace el manejo? El manejo es sencillo, ingresan por la vía femoral con ese dispositivo que ven ahí envuelto, que es como un tubito, ingresa a la zona, se hace el clic para el disparo y se opta pues por justamente ocluir la zona que había comunicación. Es por vía percutánea, disminuye la estancia hospitalaria y todo eso, porque cuando es la resonancia hay que esperar su cupo y todo ello, ¿no? Justamente para definir, ¿no? Muy bien, siguiente.
Comunicación interventricular, hay una solución de continuidad en ambos ventrículos. Por lo tanto, la sangre ventricular se va a mezclar, tanto del derecho y del izquierdo. Por lo tanto, entonces, su cuadro clínico deviene de ello. Siguiente. Bien. Esta es la clasificación de C y B, que tiene que ver más que todo con el esquema, porque son varias clasificaciones aceptadas, ¿no? La primera es la que vamos a tomar en cuenta. Siguiente. Por lo tanto, si es la primera que vamos a tomar en cuenta, entonces tenemos que saber sus ubicaciones. Entonces, uno de ellos sería alrededor de la membrana del tabique. El otro es debajo, justamente, de la arteria pulmonar. Entonces, la clasificación justamente de este C y B tiene que saberse cuál es el patrón más frecuente. Y el patrón más frecuente es perimembranoso, chicos. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué cuadro clínico tiene? Bueno, lo mismo parecido a una insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de ellos más bien están asintomáticos, aunque dependerá del tamaño de la lesión. Una vez cuando forme avanza el tamaño, ahí empieza el declive. Bien. Las comunicaciones interventriculares moderadas a grandes, sí va a haber signos de falla cardíaca, detención de la curva ponderal y las infecciones a repetición. Con cierta frecuencia, eso conlleva también el problema. Seguimos. Siguiente. La radiografía de un paciente con CIB va a tener signos de falla cardíaca, de hecho, de la pleural, como observan, bilateral. Bien. Entonces, esa es la radiología que se observa en comunicación interventricular. Inclusive, se debería haber visto una dilatación ventricular izquierda. Bien. Los pacientes que tienen CIB también pueden estar asintomáticos, salvo que empiece a extenderse la lesión. ¿Ok? Bien, seguimos. Sí, siguiente. ¿Cómo maneja CIB? Casi parecido a lo mismo del CIA, ¿no? Con vía percutánea o cirugía corazón abierto. Si es cirugía corazón abierto, como está la figura de la izquierda, bien. ¿Qué más podemos usar? El dispositivo oclusor que ingresa por femoral, como les dije, ¿no? Llega a ese nivel. Bien. Entonces, los dispositivos justo oclusores vienen a ser de cualquier otro material que no cause pues alergias ni formación de alergenos. Con respecto al de cielo abierto, sí, se utiliza pues diferentes dispositivos. Uno de ellos podría ser el material Dacron. ¿Ok? A corazón abierto se realizaría CIB y se coge un pedacito de pericardio. Siguiente. Bien, siguiente. Seguimos. Nos tocaría revisar lo que corresponde a tetralogía de Fallot como cianótica y persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso, como cianótica, hay un cierre funcional, 10 a 18 horas posparto, y el cierre anatómico que se puede dar hasta la tercera semana posparto. ¿Ok? Siguiente. Entonces, la persistencia del conducto arterioso sí tiene ciertas características diferenciadas incluso del resto de las patologías. ¿Cuáles serían?
La primera es la localización, justamente, de dicho soplo. ¿En qué foco auscultatorio está? ¿Ok? El segundo, bien. ¿Cuál es la característica del soplo en PSA? O sea, en persistencia auscultatoria es un soplo llamado en máquina. ¿Por qué? Porque justamente no se va a escuchar con nitidez ningún ruido cardíaco per se o aislado. ¿Ok? Entonces, si es que eso es así, el soplo, por esa persistencia conducto arterioso, tiene que ver justamente con todo el soplo en máquina, que le llaman, porque es sistodiastólico, o sea, escuchará prácticamente no hay ruidos cardíacos, pero sí está el soplo en maquinaria, que tanto abarca como la sístole y asimismo también la diástole. Siguiente. El soplo, entonces, en máquina o maquinaria de persistencia del ducto arterioso, que es el diferente al resto de las patologías de cardiopatías congénitas más frecuentes. ¿Eh? Ahí tienen una diferencia importante. Siguiente. El tratamiento es médico, pues, ¿no? Paracetamol o antiinflamatorios, pero como si hay alergias no se puede utilizar. El tratamiento quirúrgico sí, podría ser seccionarte la zona y empezar a ligar. Ujú. Bien. Entonces, repito, un paciente con persistencia de conducto arterioso tendría pues que resolverse esa solución de continuidad para que de esa manera se evite el traspaso y la mezcla de sangre. En las cardiopatías congénitas cianóticas, justamente llamado tetralogía de Fallot, lo práctico en decir a estos niños azules, ¿no? Pues se dice, los niños azules. Bien, entonces los niños azules, llamada también tetralogía de Fallot siguiente. Esta patología más o menos tuvo en boga sus correcciones en la justo inicio de la segunda mitad del siglo XX. De todas las cardiopatías congénitas, más o menos 12% no tendría mucho que ver. Siguiente. ¿Cómo se llama este personaje? Siguiente. En efecto, ¿no? Este gran personaje justamente tuvo la patente, que es el doctor Fallot, ¿no? El que tuvo la patente y la descripción de esta patología. Siguiente. Eso es lo que justamente hizo, ¿no? Incluso hasta lo patentó como enfermedad azul. Siguiente. Esta niña se llama Elaine Saxon. Es la primera niña o primer paciente al quien justamente se trata pues de dar, siguiente diapositiva, se trata pues de dar, repito nuevamente, una opción de ser tratada quirúrgicamente. Entonces, Elaine Saxon, a su cortísima edad, se convirtió en la primera persona con esta enfermedad en ser tratada quirúrgicamente mediante uso de la fístula sistémico pulmonar, que fue ideada por varios expertos. Siguiente. Bueno, ahí están dentro de la cirugía. Siguiente. ¿Cómo está la tetralogía de Fallot en nuestro país? Bueno, recontra mal también, ¿no? Siguiente. Bien. La situación en el Perú. La verdad que varía de acuerdo a la región, inclusive, ¿no? Por ejemplo, mientras más altura tenga la vivienda justamente de la casa del paciente, entonces no va a haber tanto problema, ¿no? Porque si es que es en el llano, ahí sí, pues es un poco más difícil, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasó en Iquitos? En Iquitos hubo incidencia justamente, pero 0,07%. Y en Lambayeque constituye el 4,6% de cardiopatía congénita en menor de 5 días. Bien.
La tetralogía de Fallot en nuestra región también, de todas maneras, se acepta que su registro, ¿no? Siguiente. ¿Qué componentes tiene la tetralogía de Fallot? Por eso se llama tetralogía, porque tiene 4 componentes. Uno de ellos, la comunicación interventricular, la obstrucción de salida del ventrículo derecho, la aorta que es cabalgante, como si estuviera entre ambas aurículo y ventrículo, y finalmente la hipertrofia del ventrículo derecho. Siguiente. Esos 4 componentes tendrían que ustedes señalarse en el futuro, ¿no? Bueno, esta es una desviación anterior y se falla el tabique de la salida que no se alinea correctamente con el tabique trabecular. Siguiente. ¿Cómo es la representación entonces de tetralogía de Fallot? Definitivamente va a haber una estenosis de la pulmonar. Luego lo que va a haber justo es una comunicación interventricular. Por lo tanto, va a haber incremento justamente de los niveles, ¿no? De la sangre, justamente arterial y venosa. Entonces, lo que conllevará es a un cortocircuito. Tengan cuidado, ¿no? Entonces, por eso, estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis de la zona que llega a nivel de nodo sinusal y todas sus fibras, ¿no? Y el otro tema es la aorta cabalgante, ¿no? Que se encontrará como montando entre justamente bueno, el vaso, mejor dicho, ¿no? El, del colega o del profesional de la salud. Y de esa manera, pues, conlleva a que se hipertrofie el ventrículo derecho. Muy bien, siguiente. La técnica, o mejor dicho, dentro del plan o los planes que tenemos que hacer para este tipo de pacientes, tenemos la onda gigante, por ejemplo, ¿no? Que es secundaria hipertensión pulmonar, ¿no? Es cuando tú ya superas una barrera de los 3, puede ver, ¿no? Siguiente. El otro, justamente, componente en tetralogía de Fallot es la aorta cabalgante. La aorta cabalgante. ¿Cómo es el soplo? Pansistólico. ¿El pulso carotido se varía? La respuesta es no. Siguiente. El segundo ruido es audible notoriamente, se ha desdoblado. La respuesta sería no es tan audible. El squatting. El squatting es cuando justo el paciente que está intranquilo y siente la sensación de asfixia se sienta o se acuesta y ahí justamente empieza a inhalar oxígeno. Así sería más o menos el manejo. Siguiente. El squatting consiste, como observan en la gráfica, en colocarse de cuclillas para que digamos, pues disminuya disminuye todas las características clínicas que se mencionan. ¿Ok? Ok. El squatting, repito, es una estrategia donde encuentran tratando de justamente superar este tema de la disnea. ¿Y con qué se logra eso? Ponerse en cuclillas. No hay otro. Muy bien, muy ingenioso. Siguiente. Con respecto a justamente los pacientes con tetralogía de Fallot, ¿cómo realmente lo van a manejar? ¿No? Siguiente diapositiva, que cargue. Ya, estas son otras manifestaciones donde puede haber convulsiones, síncope, muerte súbita, todo lo que le hemos dicho ya. Siguiente. Ajá, este de acá justo se observa, ¿no? Cianosis de lechos unguiales, ¿no? Clarísimo, creo. En radiología hay un signo radiológico característico que es el famoso signo de zapato en sueco. Sí, ahí como observan. Incluso tiene ciertas características. Por ejemplo, lo frecuente es de que falta el cono pulmonar. Lo otro es de que la punta cardíaca prácticamente está desplazada hacia arriba y hacia afuera. Lo otro es de que, pues, el el sentido horizontal, lo que observas justamente es una redistribución, por eso es que no se ve el cono pulmonar. ¿Ya? Y esta imagen, como está ahí patentada, hace simular o hace recordar a las sandalias que utilizaba la gente en esa época.
Por eso se llama el zapato sueco. ¿Ya? Seguimos. Esas son las otras terminologías, ¿ya? Del corazón en tetralogía de Fallot. Corazón, zapato sueco, el Bodenschuher en inglés, el Wollschuhers en alemán, Kauer en sabot o corazón en sabot también. Así que hay que cuidarse. Siguiente. En el tratamiento, generalmente, pues, los pacientes podrían ser sometidos en primer momento al famoso Chumblalotosis. Consiste en anastomosar tanto la subclavia como la arteria pulmonar. De esa manera se alcanzaría que la arteria pulmonar tenga ese tejido y luego no pasaba después un tiempo. ¿Ok? El Chumblalotosis. El Chamblaloctauxintomas consiste en anastomosar la arteria subclavia con la arteria pulmonar. Son una de las primeras técnicas utilizadas para justamente corregir quirúrgicamente a tetralogía de Fallot. Pero si somos estrictos en su tétrada, entonces significa de que sí pueden liberar la estenosis pulmonar porque dilatan, sí pueden liberar la comunicación interventricular. Una vez logrado eso, el acabalgamiento de la aorta mejorará también. Entonces, es una de las primeras técnicas. Siguiente. Al ser una de las primeras técnicas, entonces es innovador, pues, ¿no? Porque así se desarrolló al inicio. La mayoría de los infantes se someten a una cirugía correctiva entre los 3 a 6 meses de vida, ¿no? Dato tomado justamente de la revisión de Lancet. Siguientes. En general, ¿qué pasa si el paciente no se opera? Bueno, el 40% muere antes de los 3 años de vida, a los 10 años el 70% y a los 40 años el 93%. Se te va largo. Siguiente. Pero también es válido, ¿no? Se puede hacer manejo médico sin que necesidad de que haga un procedimiento. La cirugía reparadora involucra un cierre de justamente la zona del septum ventricular junto a manejo de la obstrucción de salida del ventrículo derecho. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué es lo que se puede realizar ante esta intervención? Tienes que dilatar la estenosis pulmonar. Luego puedes reseccionar el músculo infundibular. Colocas un parche transanular, o sea, circular, que conlleva una insuficiencia valvular pulmonar severa. Bien. Todo eso conllevará justamente a resolver el cuadro. A pesar de ello, lamentablemente hay complicaciones postoperatorias siguientes. O sea, realmente la cirugía ustedes pueden decir, ah, se resolvió todo. La respuesta es no, porque hay varias complicaciones que pueden originarse. Ese es el problema. Y al tener esas, digamos, pues, complicaciones, conlleva el problema y lamentablemente los pacientes tienen que nuevamente acudir a cita médica o buscar otras opciones terapéuticas. Siguiente diapositiva. Esas serían las consecuencias a largo plazo tras la reparación de la tetralogía de Fallot. Se quedan con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, se quedan con sobrecarga de presión del ventrículo derecho, hay difusión sistodiastólica, insuficiencia aórtica también y retraso. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tienen que saber es que ustedes, a pesar de tener un paciente con tetralogía de Fallot que puede ser intervenido, no necesariamente puede haber alguna otra complicación. ¿Sí? Bien. Sobrecarga de presión del ventrículo derecho también, disfunción sistólica y diastólica también. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la única característica en tetralogía de Fallot que no se podría revertir? A pesar que consumes alimentos ricos, ¿no? En diferentes componentes. ¿Cuánto más o menos? Bueno, el promedio es de 3 a 5 centímetros realmente, ¿no? Eso tendría que ser anulado, ¿no?
Eso tendría que ser anulado. Porque ya saben, lo van a operar, lo que no, nunca se va a resolver el hipertrofia ventrículo derecho. Eso no se va a resolver, ¿ya? Muy bien, siguiente. Entonces, tetralogía de Fallot, los famosos niños azules. Bien, chicos, ¿alguna pregunta para finalizar?